Miradas de colección, barros cruzados, es el nombre de la primera curaduría que presenta esta exposición y está compuesta por piezas de colección arqueológica del período prehispánico peruano de las culturas Huari, Mochica, Humaya, Recuay y Chancay del Museo Regional de Iquique. Réplicas de piezas, partes de las culturas Mochica, Nazca, Cajamarca, Salinas, Chimu, Cupisnique e Inca de la colección del Museo Larco del Perú, junto a obras de la serie Corpus de la artista peruana Cuculí Velarde y obras del artista local Pedro Rodríguez. Todas estas piezas están creadas con cerámica, es decir, en barro cocido. A partir del arte contemporáneo, la educación y el arte prehispánico, la curaduría indaga sobre las posibilidades del barro, elemento común entre los pueblos que alguna vez fueron los mismos en este territorio. El barro cocido se transforma en material de comunicación, en la transmisión de un imaginario que habla de la cotidianidad, lo sacro, lo ancestral, la mitología andina, el territorio y lo decolonial. Los atributos técnicos en el desarrollo de las piezas de los pueblos prehispánicos, rescatadas desde mantos funerarios por hallazgos arqueológicos, reconstruyen escenas cotidianas, creencias, cosmovisiones o seres mitológicos que nos permiten aproximarnos a sus formas de vida. La capacidad de análisis contextual, representacional o simbólico que existió en esas culturas y cómo estos objetos cotidianos, como vasijas, cántaros y botellas desarrolladas escultóricamente o con diagramas pictóricos, aluden a su entorno, el que se relaciona con prácticas simples, existentes hasta hoy, como amamantar, el sexo o portar a sus bebés. Miradas de colección es propuesto en un marco indagatorio de piezas parte de la colección del Museo Regional de Iquique que no están expuestas o que dificultan su valoración debido a su soporte museográfico, que junto a piezas de museos u obras de artistas visuales contemporáneos, locales, nacionales e internacionales, relacionados conceptual o formalmente con dichas piezas, permitan a la comunidad conocer y recoger las posibilidades de acervo puesto en diálogo a través de una exposición que con programa de público abierto invitan a conectar diversos grupos de personas que visitan el museo, para que conozcan de este periodo nuestra historia, nuestro pasado, nuestra tierra, nuestro Tamarugal, nuestro Tarapacá. Hola, ¿qué tal? A todos y todas. Bienvenidos una vez más aquí a la entrevista con el Longino. Como siempre, estamos por www.diariolongino.cl y a través de todas nuestras plataformas. Cambiamos el formato, salimos del estudio nuevamente y otra vez. El Museo Regional de Iquique nos abre sus puertas para conocer nuestra historia, esta vez con unas miradas cruzadas, con barros cruzados, con una mirada de colección. ¿Por qué? Porque conversamos hoy día con Ula Holdmik. Ella es directora del Museo Parco en Perú y también fue ministra de Culturas del vecino país. Ella nos va a contar cómo es la cosmovisión del periodo prehispánico, de culturas ancestrales de este gran continente, de esta gran nación que es América. Vamos a ver cómo el Tiwanaku, el Tihuantunsuyo va bajando hasta llegar a la costa. Vamos a conocer un poquito de rutas caravaneras. Vamos a ver cómo el periodo prehispánico se ve mostrado y se ve reflejado en la cerámica. Es una exposición que trae piezas importantes, nunca antes exhibidas, pero también mezcla la contemporaneidad con dos artistas que están presentando sus cerámicas. Hoy día, en la entrevista con el Longino, Ula Holdmik. Ula, bienvenida aquí a la entrevista con el Longino. Muchas gracias por hacerte un espacio en una agenda tan apretada. Gracias, vas a estar muy poco tiempo en la región. Pero cuéntanos un poco, fuera de cámara conversábamos que yo encontraba el nombre un poco, barros cruzados, un poco romántico. Pero no es tan romántico.
no tiene tanto romanticismo, no tiene tanta poesía, quizás es más bien un tema geopolítico. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición de Barros Cruzados? Bueno, esta exposición Barros Cruzados está curada por Cristian Gallegos, un amigo de años. Yo por eso estoy acá. Yo soy directora del Museo del Arco, nos conocemos hace tiempo y él hace años ya viene con esta propuesta de ver de qué manera la colección arqueológica del Museo Regional de Iquique puede detonar una serie de conversaciones con otras propuestas cerámicas como la del arte contemporáneo de un par de artistas, uno chileno y una peruana, pero también con colecciones de otras instituciones no solamente de Chile, sino de la región. En este caso, pues, yo vengo representando al Museo del Arco de Lima, que ha participado con una serie de réplicas de objetos de nuestra colección para entrar en diálogo precisamente en este espacio de Barros Cruzados. Ese concepto, entrar en diálogo, no solamente lo has usado tú, Cristian también lo usa, y me queda dando vuelta porque después de entender por qué es Barros Cruzados, si bien es cierto, Chile y Perú hoy día tenemos perfectamente identificadas nuestras fronteras, pero son más en nuestra historia, en nuestra esencia, son más las cosas que nos unen, son muchas cosas que coincidimos. Claro, es que antes no habían estas fronteras, entonces de lo que estamos hablando es de estos territorios que han sido habitados por múltiples comunidades que habitaron este espacio, que le dieron una identidad también, tuvieron una identidad, pero también compartieron la manera de entender el mundo en cierta medida. Y esto es lo que tratamos hoy día de comunicar en la exposición. De qué manera esto que a veces parece un poco lejano, ¿no? Las culturas prehispánicas no son tan lejanas. O sea, nos podemos todavía ver reflejados en cierta medida, podemos entender ciertas prácticas culturales que todavía en algunos casos perviven en la práctica de nuestras culturas actuales, de nuestras comunidades. Podemos ver también que nos expresamos hoy día también artísticamente en lenguajes que no son el lenguaje escrito necesariamente, que son otro tipo de lenguajes poéticos precisamente, que es el lenguaje creativo, ¿no? Y ahí decimos cosas, ahí comunicamos conocimiento, ahí hablamos de aquello en lo que creemos o aquello que queremos propiciar, y el barro es en nuestra América precolombina un elemento plástico por excelencia para expresarnos. Entonces, nuevamente aquí tenemos otras cosas que nos unen mucho más allá de los límites que hoy día de repente tenemos. Creo que este es un espacio en el que esos límites no están presentes precisamente porque el barro los une, ¿no? Nos une en esa conversación. Además de que hay un carácter también bien pedagógico en la exposición. Es que a eso quería llegar, sí. Porque hablamos de precolombino, un concepto precolombino, perfecto, todo el mundo sabe más o menos qué es lo que se trata, pero también hablaste de la contemporaneidad, de arte contemporáneo. Y hablaste de la educación. Hoy día se usa el término match. Hacemos match. ¿Cómo hace match esto? Sobre todo cuando hablas de la cerámica, que no solamente ritualista, no es solamente para aspectos funerarios, sino también en la parte de la cotidianidad de cada uno de los pueblos que vivieron acá. Exacto. Hay registros prácticamente confirmados, por ejemplo, de que hubo rutas caravaneras, como lo decías, que nos hacían tomar contacto con lo que fue el Alto Bolivia, con la cultura tiwanaku, los incas, por supuesto. Entonces, ¿cómo llegamos hoy día? Apuntando al aspecto pedagógico. Bueno, justamente de lo que se trata es de ver de qué manera este tipo de expresiones que fueron parte de estos contactos, de estas influencias, de la llegada de nuevos pueblos que también en algún momento buscaron de repente recursos o tener un contacto con las poblaciones de estos lugares, y ahí podemos hablar de Tiahuanaco, probablemente de Huari, probablemente y confirmadamente con la expansión del Tahuantinsuyo, eso ya todos lo sabemos. Se queda en nuestra expresividad una serie de elementos también, digamos, del arte, un lenguaje, que es, por ejemplo, el que usa nuestra querida Cuculi Velarde, en la cual ella en su arte cerámico ha podido plasmar personajes que son parte de una festividad como el Corpus Christi, pero con una traducción, digamos, con el arte precolombino ahí presente, ¿no? Ahí hay una perfecta conjunción de culturas. O sea, el Corpus Christi es netamente una festividad
hispánica, si lo quiere, porque ahora es norteamericana un poco, pero también está todo lo que viene de abajo desde la cultura totalmente, americana. Todas las divinidades, las fuerzas de naturaleza, los personajes que de alguna manera expresan los santos tutelares de diferentes lugares y cómo esos también trasladan, ¿no? Y a través de ellos atraviesa una manera de entender que vivimos en un territorio poderoso, ¿no? En donde hay una serie de elementos que hemos tenido que conocer a lo largo de milenios para poder finalmente vivir en un territorio como este, que es nuestro territorio americano, con una enorme diversidad, pero a la vez con una gran cantidad de retos, ¿no? Sí. Qué lindo lo que dijiste, santos tutelares, sí, retos y toda una cultura de esta América morena. De esta, exactamente, así es. Entonces, esta exposición también le va a permitir a la gente interactuar con algunos objetos, precisamente esa era la intención de que fueran algunas réplicas, para que no fueran solamente miradas. Es importante que la gente se atreva a tener entre sus manos algunos de estos objetos de cerámica, digamos que eran cántaros, que eran vasijas funerarias, pero que uno puede verlas, entender que eran para hacer eso, para usarlas, ¿no es cierto? Para contener de repente un líquido que iba a ser ofrecido y también para ver todo el detalle iconográfico que era para ser, entre comillas, leído también, ¿no? Hoy día de repente no somos completamente competentes con este lenguaje, pero cuando lo vemos cerca de nosotros sentimos que hay algo nuestro ahí, ¿no? Entonces para eso también está la exposición así accesible, interactiva, para que se acerque a nosotros. De eso se trata la exhibición. Perfecto. Estas son réplicas y, por ejemplo, acá esta es una réplica de una pieza mochica que es de hace 1500 años más o menos, y tienes un personaje que es como un felino, que tiene sus garras como de ave, con sus elementos de serpiente, entonces es una suerte de dragón, ¿no? Y este es un personaje que tenía mucha importancia para los antiguos peruanos y también para sociedades un poquito más al norte, todavía ecuatorianas, colombianas, como un animal lunar, ¿no? O el perrito peruano, que es el perrito que no tiene pelo, que era entendido como un personaje que acompañaba a los muertos en su paso al más allá, ¿no? Pero este es un perrito que de la vida real. Sí, ¿o es solamente el perro. un ser mítico No, el perro existe, pero no representan, no es una foto del perro. Un perro pila. Claro, pero no es una foto del perro. Lo que están haciendo es que este perro en la tumba va a ser el perro el que va con exactamente, ¿no? Entonces, representar el poder de los felinos, en este caso el puma, como un animal poderoso que además los personajes poderosos en el mundo precolombino son representados con colmillos, justamente porque están como recreando el poder de los predadores, ¿no? Eso expresan la jerarquía con esos elementos de los felinos, ¿no? O tenemos piezas que son como del arte inca, ¿no? Como este aríbalo, o urpu, que es el tipo de jarras que eran las que contenían la chicha, ¿no? Y donde uno ve una forma de este tipo es porque los incas llegaron. Entonces acá también y en otras partes de América se tienen estos picos planos, estas asas laterales. Acá mismo, muy cerca, en el Cerro Esmeralda, ha habido un contexto de una capacocha, que era una de estas ofrendas con un montón de elementos inca, ¿no? O, por ejemplo, no sé, pues esta es una pieza chancay, parece más tosca, pero en realidad es el tipo de arcilla que usaban y que tiene otro estilo al de la cultura mochica, ¿no? Es un personaje que carga un venado y el venado aparece generalmente siempre como un animal que es el animal de la ofrenda, ¿no? Así como el gato, el felino era como el animal poderoso, el venado era un animal totémico, pero que está asociado a ser como la víctima del sacrificio, ¿no? Hablaba sobre esta en particular y la textura es una réplica, asumo que es lo más similar posible, pero esta hablaba también de una textura que tenía un poquito más tosca. Sí. ¿Cuál es la diferencia de una u otra? ¿Los años, el tiempo, la forma, el objetivo que ella tiene en su propia en verdad casi una mezcla de todo, son diferencias estilísticas, ¿no? Cada, digamos, entidad política con una identidad cultural particular hace su cerámica funeraria con ciertas características. En el caso de la cultura chancay le ponían mucho énfasis a los textiles que acompañaban estos entierros y la cerámica era menos pulida, ¿no? Pero también hay un sentido muchas veces de tratar de que la cerámica se asemeje al entorno en la cual está enterrado, y esta es una zona bien árida, es una zona además donde entierran en profundidad a las personas en tumbas que están excavadas en la arena, ¿no? Entonces es como el personaje que están representando o la cerámica funeraria
replica un poco a ese entorno en el cual están siendo enterrados. Hay culturas que adoptan, digamos, la técnica de no pulir mucho su cerámica y con esta intención de que no es que sea más fina o menos fina, sino a qué se asemeja este material, ¿no? Así, y ahí estaba lo que tú decías, que como la importancia de los telares, me imagino que... Y ellos sí le ponen un montón de importancia más bien a los telares, así es. Hay otras tumbas que también tienen un montón de oro, en fin, ¿no? Los incas sí, los mochicas también pulían mucho su cerámica en la producción, ¿no? Entonces la hacen muy brillante, ¿no? Con mucho detalle. Sí, este es uno, el patrón Santiago, pero además vemos cómo la Cuculi ha puesto al patrono encima de un caballo tiahuanaco, que no existen los caballos en la época prehispánica, pero ha recreado esto, toda la iconografía es tiahuanaco y juega con esta suerte de mirada un poco irónica, ¿no? Entre que el patrón Santiago está representado con toda esta iconografía tiahuanaco y viendo a través de esta máscara de cristiana, que todos sabemos que nuestras festividades actualmente tienen esta suerte de existencia que a veces llamamos sincrética, pero en realidad traducen un poco prácticas precolombinas en las nuevas expresiones, ¿no? Te consulto, este patrono Santiago, ¿esta máscara es de un español o por esa figura media de nariz puntiaguda es una suerte del Cristo a propósito del Corpus Christi? Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que está tratando de ver cuáles son también las capas que nosotros tenemos actualmente. Nuestros países hoy en día son países en donde hay una religiosidad cristiana, pero en realidad esa religiosidad cristiana es una capa más de una religiosidad que también ha existido a lo largo de milenios, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esas superposiciones y esas traducciones de expresiones culturales, ¿no? Entonces, aquí esta exposición detona una serie de preguntas, no necesariamente te va a dar respuestas, pero sí te va a confrontar también con esto que somos, pues, en nuestros países, ¿no? Una suma de identidades y de expresiones también artísticas que nos definen hoy, ¿no? Porque es miradas de colección y que termina en esto de Barros Cruzados. Sí, mira, a ver, el nombre de la curaduría se define en dos partes. Primero, mirada colección, porque habla de un proceso de indagatorio, de revisión de lo que es la colección del Museo Regional de Iquique a partir de sus distintas líneas del acervo. Entonces, a partir de esas piezas que no están expuestas, sabemos que todos los museos tienen un marco de piezas que solo exhibe, que es entre el 1 y el 3%, y todo lo demás está guardado en bodegas. Entonces, primero trabajo de investigación y de mirada en torno a la colección, revisa esas piezas que están guardadas y que son de un alto valor, que pudiesen poner en el diálogo con otras piezas o arte contemporáneo, y por otra parte dar a conocer, digamos, el acervo a la comunidad, digamos, que está guardado y que no se puede colocar, como me digo, porque está embodegado por un soporte expositivo un tanto frágil que dificulte. Entonces, por ahí Mirada Colección viene a revisar, ¿no?, esas piezas para armar este proyecto anual. En un segundo aspecto, Barros Cruzados responde a la línea de la curaduría este año. Hablamos de barro, que es agua, digamos, barro, por así decir, ciertas piezas, ciertos materiales que arman el momento de cocción de la cerámica. Entonces, todas las piezas, su lenguaje transversal en términos matéricos es la cerámica.
Y ahí está el sentido de Barros por una parte, pero también es porque hay piezas de un territorio que antes este era un territorio unificado, era un solo territorio de circulación continua de culturas de un lado al otro sin las fronteras geopolíticas que hoy conocemos. Entonces, el encontrar, y ahí fue un hallazgo personal cuando veo piezas de la cerámica prehispánica del Perú en la colección del Museo Regional. Venía justo de un viaje que venía llegando de Lima, de revisar la colección del Museo Larco, y es como, wow, hay esto acá. Entonces, de alguna manera, hay cosas que se cambian, tanto de acá, allá y allá y acá, porque además sabemos que fue un lugar de circulación y que hubo, digamos, espacios de la cultura inca, de la cultura tiwanaku, la cultura wari, es algo que tampoco está muy explorado. O sea, hay vestigios de que eso existió acá. Entonces, la incidencia y el nombre de que estos barros se cruzan de un lugar a otro y este territorio era un lugar de circulación concreta de esas culturas pasadas es algo que también me interesa abordar en esta curaduría. Conversábamos un poco fuera de cámara en otro momento, donde que en nuestro Cerro Esmeralda, conocidos por todos, se encontró una suerte de espacio ceremonial. Sí. Eso también se une con esto de cruzar el territorio, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, esa es una pieza aparte que no integra esta exposición. Es un capascocha que es en el Cerro Esmeralda se encuentra vestigio de un sacrificio de una joven niña con toda su indumentaria de sacrificio, escogida especialmente, y eso es parte de la colección. O sea, eso también es un documento fehaciente de que existieron acá la circulación fidedigna de la cultura incaica en este caso, ¿no? También lo que fue algún momento la mina de Guantajaya, que pasó por distintos periodos de administración. O sea, primero fue una administración inca, después fue una administración colonial hispánica de la colonia, después fue administración del Perú y terminó con la administración chilena. O sea, también ahí hay un eje transversal de vestigios de lo que significaban las culturas ancestrales, digamos, que vivieron en este lugar. De arte contemporáneo, una exposición de arte contemporáneo que curatorialmente hace arcos históricos. Eso básicamente lo que plantea es con piezas que no necesariamente son de este periodo, ¿no? O de esta época, por denominar, sino que tienen, digamos, una capacidad que tienen en este caso de piezas hasta 3000 años, ¿no? De 600, 800 años atrás, y que en su puesta en escena y en diálogo con otras obras uno observa que son piezas contemporáneas por su factura y por su forma de colocarlo, etc. En este caso, justamente, la exposición no tan solo trabaja con las colecciones de dos museos, del Museo Regional de Iquique y del Museo Larco de Perú, réplicas del Museo Larco de Perú, ¿no? Sino que también genera este diálogo con dos artistas contemporáneos. En este caso, al lado mío, Cuculi Velar de La Purificada, una pieza increíble que podemos conversar de eso, y también un trabajo que hicimos curatorialmente con Pedro, para mí uno de los grandes artistas locales, en lo que es una producción específica que se llama Desarraigos, esta obra que genera específicamente Pedro en su pieza, que lo hemos hablado, o sea, sale de su espacio de confort porque su lenguaje general en su producción previa tiene que ver con la abstracción, y en este caso entra una figuración a partir de los campos conceptuales que tienen las obras y que observa, por ejemplo, en la cultura chancay, específicamente los Cuchimí. Claro, entonces, hay una mezcla de mantener la cerámica en barro, que es la histórico, pero con una materialidad sumada a este barro que le atrae más hacia nuestros tiempos, ¿no? Claro, o sea, mira, más que una concepción de materialidad como tal, tiene que ver por los cruces más, como se denominan en obra, los campos conceptuales, las capas conceptuales,
que tiene la obra. En este caso, la de Cuculi, a partir de una serie, esta justo con el patrón Santiago, que está en otra sala, responde a una serie que se llama Corpus. La serie Corpus la compone en 15 piezas y habla a partir de una investigación que hace Cuculi en el año 2010, 2011, sobre lo que era el Corpus Christi en su natal Cusco. Pasa que en el periodo sacan a desfilar, por así denominar, las cofradías, los 15 santos que existen en la ciudad. Bueno, la estética predominante en este proceso ceremonial del Corpus Christi sigue relevando imágenes que son imágenes estéticamente relacionadas a la religiosidad más bien de canon europeo, ¿no? Sigue preservando esos santos, y lo que hace Cuculi es la pregunta sobre la validez, podríamos decir, de seguir preservando sin tener una forma concreta de mirarnos. O sea, seguimos hoy por hoy con esos cánones internacionales impuestos, en donde llega a ser un canon que no sé si llamar desacreditar, pero sí no reconoce otros cánones más los cánones impuestos por parte de eso, y eso se ve con la fe, y eso se ve con distintas áreas y con las artes también, y en este caso los cánones de belleza. Ellos nos plantean Corpus una nueva traducción de aquel Corpus Christi, pero a partir de la relación con culturas prehispánicas que ella observa y analiza para generarlo no tan solo técnicamente para llegar a un resultado estético, sino que también cruzarlos conceptualmente. Esto es Barros Cruzados. Aunque suene poético, poco romántico, Barros Cruzados significa eso, cómo la cerámica viene desde el sur del Ecuador y se mete hasta nuestro país, hasta nuestro norte. Barros Cruzados es ir escalando en la cerámica la historia prehispánica. Barros Cruzados mostró las esculturas de Cuculí Velarde y de Pedro Rodríguez Fischer. Ellos muestran cómo la contemporaneidad tiene un pedazo de historia. Barros Cruzados, sin duda, una muestra que estará presente hasta los primeros días de diciembre, y ya están todos invitados, porque es bueno conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Esto es Barros Cruzados, aquí en el Museo Regional de Iquique. Y llegamos al final de la entrevista, como siempre, preparada con mucho cariño y con mucho esfuerzo, porque Longino TV siempre está preocupado de mostrar nuestra cultura, de mostrar nuestro patrimonio, de mostrar nuestra historia. Es un compromiso que hemos asumido desde el primer día que salimos al aire. Aquí en Barros Cruzados usted podrá palpar, tocar literalmente la historia a través de sus cerámicas. Como siempre les digo, muchas gracias a todos los que nos acompañan y confían en nosotros. Esto es la entrevista con el Longino, hoy desde Barros Cruzados. Por estar ahí, por acompañarnos, muchas gracias. Chao, chao.